Buen día. El día de hoy vamos a trabajar proyecciones ortogonales. Las proyecciones ortogonales en dibujo son unas proyecciones planas que se dibujan en un plano de proyecciones. Las proyecciones ortogonales van a estar determinadas por el punto en el que se ubica el observador. Lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en los diferentes puntos para poder identificar nuestras proyecciones. Dependiendo el punto o el lado que nosotros nos ubiquemos para ver la figura, así se llama la proyección y así es como después yo interpreto lo que veo a través de cada una de las proyecciones en un plano de proyecciones. Voy a iniciar y vamos a ubicarnos. Cuando nosotros vemos desde la parte superior, desde arriba, ¿verdad? Vemos la proyección se llama planta. ¿Sí? Si nosotros nos ubicamos contrario a la planta, en la parte inferior, ¿sí? La proyección aquí se llama vista o planta, puede ser también inferior. ¿Sí? La vemos desde arriba, de arriba hacia abajo. Vamos a poner aquí un ojito, ¿verdad? Y estamos viendo la figura de arriba hacia abajo. Y aquí la estamos viendo de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Vamos a ver que todas las figuras están giradas en un eje principal, ¿sí? El eje X, el eje Y. Y entonces vamos a ubicarnos de esta manera. Aquí está mi eje X. Y aquí está mi eje Y. Vamos a ver que va a haber un eje aquí, el eje en el que está girada la figura, que es el eje Z. ¿Sí? Que está girada la figura, ¿verdad? Y entonces la relación del ángulo entre el eje horizontal, ¿sí? Y el eje horizontal acá con el eje Z es la que va dando la profundidad y nosotros podemos ver la figura en 3 dimensiones. Entonces, este eje, a partir de este eje X y Y, yo voy a poder dividir el espacio en izquierda y derecha. ¿Sí? Izquierda y derecha. Entonces, me voy a ubicar aquí hacia el lado izquierdo y de ese lado yo voy a encontrar una proyección que se llama elevación. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar a elevación. Vamos a ver que aquí nosotros nos estamos ubicando, aquí está el ojito y yo estoy viendo de forma perpendicular, o sea, en un eje contrario a como está girada la figura de este lado. Ese es el eje contrario, es el que con el que yo veo este lado de la figura. Contrario, cabal, ¿sí? Y aquí vamos a ver el ojito, ¿verdad? Viendo la figura. Contrario, vamos a encontrar una proyección contraria a la elevación. Vamos a encontrar una proyección que se llama vista posterior. ¿Sí? La pista posterior la vamos a ver nosotros contraria a la elevación, como que viéramos el frente y viéramos la espalda de la figura. Hacia el lado derecho, ¿sí? Yo me muevo hacia el lado derecho de la figura a partir del eje, me voy hacia el lado derecho está girado en este ángulo, mi ángulo visual es contrario. Aquí está mi ojito viendo y aquí voy a encontrar la otra proyección ortogonal que se llama perfil derecho.
¿sí? Derecho porque está del lado derecho viendo la figura yo de frente, ¿verdad? Viendo yo aquí la figura, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y contrario, justamente en el mismo ángulo, solo que contrario, ¿verdad? Aquí vamos a ver el ojito. Encuentro otra proyección que se llama perfil izquierdo, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar planta, vista inferior, hacia el lado izquierdo, elevación, hacia el lado contrario de elevación, vista posterior, en el lado derecho, perfil derecho y hacia este lado, perfil izquierdo. Esas son las 6 proyecciones ortogonales en las que uno puede descomponer la figura, ¿sí? Y la digo descomponer porque es que yo voy a dibujar después en el plano de proyecciones dependiendo del punto o del punto donde yo estoy viendo o el ángulo visual desde donde yo estoy viendo la figura, y lo que vea de ese lado, eso es lo que yo voy a dibujar en mi plano de proyecciones. Lo siguiente que voy a hacer, ahora que yo ya sé dónde están las proyecciones, es definir las proyecciones que voy a dibujar. No siempre es necesario dibujar las 6 proyecciones. Vamos a dibujar en este momento solamente 3 proyecciones que van a ser planta, ¿sí? Planta, le vamos a colocar un color aquí para poder identificar los planos. Planta. Me voy a ir hacia acá, voy a dibujar elevación y le voy a dar el color azul a elevación, y voy a dibujar perfil derecho y le voy a dar el color rojo para poder interpretar primero lo que yo veo en esas 3 primeras. Son las 3 principales, si ustedes ven aquí, planta, elevación y perfil, que dan información acerca de nuestra figura. Entonces voy y me voy a ubicar aquí en la figura y me voy a ubicar con negro. Vamos a marcar el plano o los planos que vemos para nuestra proyección en planta. Los planos quieren decir las partes que vamos a ver. Me voy a ir acá y yo empiezo a ver de arriba hacia abajo. Esto es como que si ustedes se subieran en un helicóptero, por ejemplo, y viesen un edificio o una casa justamente de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que ven ustedes? Pues vamos a ver, como quien dice, los techos, ¿verdad? Las tapaderas de la casa. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Planta nos da una información muy importante en nuestras proyecciones, y esa información es la información de anchos, ¿sí? Planta nos va a dar los anchos. Elevación me va a dar las alturas. Ahora vamos a ver cómo, por qué. Proyección en planta. Vamos a ver que todos los planos que están relacionados a plantas, si nos tienen que dar el ancho, entonces van a estar girados, ¿sí? Van a estar girados en los ángulos de Z, ¿sí? Y vamos a ver que elevación, los planos que estén relacionados a elevación, como nos va a dar la información de altos, vamos a ver que va a tener anchos que van a estar girados en el ángulo de la proyección, el ángulo Z de la proyección, y nos va a dar en la vertical las alturas. Entonces los planos de elevación nos van a dar anchos y alturas. Perfil derecho, vamos a ver que perfil derecho, al igual que elevación, también nos va a dar datos de altura de la figura, y nos puede dar datos de altura de la figura que cuando vemos elevación no se ven, pero que cuando vemos el perfil sí se ve. Entonces nos va a detallar alturas también de nuestra figura. Vamos a iniciar entonces. Vamos con planta. Vamos a ver entonces, decíamos, tiene que estar en ángulos. Y entonces empiezo a ver y encuentro que aquí hay un plano
de planta, ¿sí? Lo vemos que el plano está todo girado en ángulos. Sigo hacia abajo y encuentro este plano que también pertenece a planta, ¿sí? Vamos a marcarlo. Sigo viendo la figura de arriba hacia abajo y encuentro otro plano que está completamente girado. Aquí hay una parte del plano que no se ve. O sea, el plano está completamente acá. Pero acá no se ve completo, lo voy a indicar así. Esos son los planos que yo veo para proyección en planta. Voy a indicar de arriba hacia abajo. El primero que yo encontré es este. El segundo que yo encontré para planta es este. Y el tercero que encontré es este. Vamos a ver que esos planos los vamos a indicar según las alturas a las que yo lo fui encontrando. Voy de arriba hacia abajo. Primero encontré este, sigo bajando, encontré este y sigo bajando y encuentro este, ¿sí? Entonces ahí están los tres planos para planta. Me voy a ir al lado de elevación, que está aquí en el lado izquierdo, y entonces como elevación me va a decir anchos y una nueva información que es altura. Entonces voy a ver que el lado izquierdo, que se refiere a elevación, está girado en este ángulo y el ángulo visual es contrario, ¿sí? Acá contrario. Entonces este es el ángulo de elevación y aparte de anchos me va a dar alturas. Entonces todos los que tengan este ángulo y vertical pertenecen a elevación. Eso quiere decir que yo voy a encontrar que este plano que está aquí es un plano de elevación, ¿sí? Le vamos a hacer diferente, aparte del color, de diferente simbología aquí. Y entonces esto es un plano de ¿quién? De elevación. Voy a ir al siguiente y voy a ver ángulo, ángulo, y yo me voy a mover como en el ángulo visual. Este es el ángulo de la proyección. Este es el ángulo visual. Y entonces así es como se van a mover los planos hacia atrás. Es como que yo los empujara. Aquí era como que yo los iba apachando en altura y aquí los voy, como quien dice, empujando hacia atrás. Entonces el primero es este. Una vez le vamos a poner elevación 1. ¿Sí? Me voy a ir al siguiente y entonces el ángulo visual viene aquí y el siguiente lo vamos a encontrar ¿dónde? Aquí hay ángulo y altura. Y entonces lo voy a encontrar aquí. Aquí no se ve completo, es cierto, pero ahorita lo vamos a interpretar. Y este es elevación número 2. ¿Sí? Ahora me voy a ir de donde está este plano, sigo viendo hacia atrás, ¿sí? Y entonces encuentro, este es el ángulo y esta es altura. Y entonces aquí hay otro plano que se pertenece a mi proyección en elevación. Y le voy a poner aquí elevación número 3. Este es el tercer plano, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito aquí para que se mire el azul de la proyección, la diferencia. Y entonces me voy a ir, ¿a dónde? Me voy a ir al perfil. Perfil lo tenemos con rojo y entonces me voy a ubicar. Yo veo desde este lado mi proyección, ¿sí? Y ese lado, ese ángulo visual es igual a este. Este es el ángulo visual. El ángulo en el que está mi proyección girada es este ángulo que está hacia el lado derecho, ¿sí?
Y vemos que perfil también me va a dar alturas, entonces me voy a ir en este ángulo y en altura para poder identificar planos. Entonces aquí está el primer plano porque yo veo ángulo y altura. Entonces lo voy a representar aquí. Voy a llevar aquí con rojo, ¿verdad? Aquí lo vemos. Y esto es perfil derecho 1. Este es el primer plano que yo veo. Y ahora voy a seguir viendo en este ángulo y como quien dice empujando la vista de los planos conforme vamos metiéndonos en la figura. Y aquí hay ángulo, como este ángulo, y altura. Este es un plano que pertenece a perfil. Y entonces me voy a ir aquí y lo voy a marcar. Y este es entonces perfil derecho número 2. Voy a seguir yendo hacia atrás y voy a buscar un ángulo y altura, ¿sí? Este también es plano de perfil. Y le vamos a decir que es perfil derecho número 3. Entonces ahí tengo ya mis planos definidos en mi proyección. Lo que queda es trasladar, dependiendo la proyección, a nuestro plano de proyecciones. Para dibujar nuestro plano de proyecciones, yo tengo aquí ya un formato de ejercicio dividido en dos de manera vertical. Aquí tenemos dos espacios disponibles para poder trabajar. Yo voy a trabajar del lado derecho el primero, una figura acá, el primer plano de proyecciones, para que ustedes vean cómo se trabajan y se interpretan las proyecciones, los planos de proyección que ya vimos en nuestra figura. Bueno, aquí tenemos ya la figura en la que habíamos definido los planos que se relacionan a cada una de las proyecciones. Aquí voy a dibujar mi plano de proyecciones. El espacio, ya tengo aquí definido el espacio y dentro de él voy a dibujar el plano de proyecciones, que es como un marginado, dentro del que vamos a interpretar y dibujar nuestras diferentes proyecciones. Voy a dejar un marginado de arriba hacia abajo en la horizontal de por lo menos 3 centímetros y de la vertical hacia adentro o hacia la derecha de 3 centímetros también. Eso los voy a dejar porque yo necesito dibujar mis líneas de acotado fuera del plano de proyecciones. Y esa es información que nosotros le debemos de colocar a nuestras proyecciones ortogonales para que nosotros sepamos el tamaño que tienen estas proyecciones. En la vertical de derecha a izquierda voy a dejar 1 centímetro. Voy a hacer aquí una línea guía, 1 centímetro. Y en la parte inferior voy a dejar 1,5. Ese 1,5 me va a servir para que pueda yo rotular el nombre de mis proyecciones en la parte inferior. Y entonces, para que se nos haga fácil el rotulado, vamos a dejar 1,5 y ese 1,5 lo vamos a dividir en 3 y vamos a dejar rotulado de medio centímetro. Aquí está. Y de una vez hago las líneas guías, ¿verdad?, que corresponden a ese rotulado. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es ver la posición en la que debo colocar mis proyecciones. Para hacer las proyecciones vamos a ver que hay un procedimiento con el que vamos a trasladar medidas. O sea, una proyección, como vamos descomponiendo nuestra figura, ¿verdad?, la vamos a
ver que de una proyección se va a ir a medidas a una, a otra y a otra. Entonces vamos a ver que en la esquina superior izquierda, que es acá, vamos a dibujar siempre a planta. Hacia abajo, en la esquina inferior izquierda, vamos a dibujar elevación. Y en la esquina inferior derecha vamos a dibujar el perfil derecho. ¿Sí? Que si vemos es como el ordenamiento en el que encontramos las proyecciones unidas aquí en nuestra figura. Entonces, lo primero que voy a entender yo es en qué posición debo ubicar planta en este espacio. ¿De qué tamaño, pues, debe de quedar? ¿Y en qué posición? Vamos a ver entonces que voy a hacer lo siguiente. Si desde planta yo le voy a llevar las medidas o le voy a proyectar las medidas de los anchos a mis proyecciones, entonces si aquí planta va a quedar planta y justo abajo va a quedar elevación, el ancho que yo tengo que medir aquí es el ancho total. Vamos a medir ahorita para solo ubicar las medidas totales de las proyecciones. Entonces ese ancho total que yo voy a indicar acá es el ancho total que tiene mi proyección, ¿sí? Mi proyección en elevación. Entonces me voy a la figura y veo cuál es el ancho total que tiene elevación, ¿sí? Si yo lo veo aquí en los planos de planta o si lo veo directamente en el lado de elevación, entonces yo voy a ver que aquí aparece el dato completo. Si yo lo quisiera ver descompuesto, voy a ver que las líneas de acotado que están en el ángulo de elevación sumadas me tienen que dar la misma cantidad. Entonces aquí 3 más 1 me da la misma cantidad que el ancho total que dice aquí, que es de 4. Entonces yo voy a medir acá, yo voy a utilizar aquí escala 1 a 75 y voy a medir 4. Y voy a trasladar con una vertical esa medida hacia abajo, porque ese es un ancho que me va a servir tanto para planta como para elevación. Ahí va. Si de este lado derecho yo tengo que dibujar perfil derecho, yo necesito trasladar la medida de ancho de perfil hacia este lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer primero ubicando. Este es el ancho de elevación aquí. Y de esta esquina hacia abajo yo voy a medir el ancho que tiene el perfil. ¿Qué ancho total tiene perfil? Aquí lo vemos, dice 4. Pero si no estuviese este dato total, entonces buscaría yo las líneas de acotado que están en la inclinación del ángulo de la proyección de perfil derecho y la sumo. De aquí para acá dice 2 y de aquí para acá dice 2, entonces son 4. Voy a medir entonces los 4 y los vamos a medir de arriba hacia abajo. En este caso yo puedo también con mi línea 45, porque es la misma medida que aparece aquí con la vertical. Entonces aquí medí 4 y voy a lanzar mi línea guía hacia el tope aquí vertical. Para trasladar esa medida de ancho de perfil, vamos a ver el procedimiento a 45 grados, aquí. Y donde la línea yo lo estoy sacando desde esta esquinita del límite del plano de proyecciones, lo voy a lanzar y donde se toque con la línea horizontal que traía yo con el ancho, lo voy a trasladar hacia abajo y ahí traje el ancho de perfil hacia el lado derecho.
¿sí? Entonces ahí estamos con los anchos. Yo ya sé entonces aquí, en este cuadradito que tengo de 4 por 4, tienen que quedar dibujados los planos de la proyección en planta. Me voy a ir a elevación y eso es para definir exactamente los puntos. Me voy a ir a elevación y voy a ver que elevación tiene que darme ancho, pero el ancho yo ya lo tengo, ya lo traje desde planta. Me tiene que dar el otro dato que es la altura. Y entonces ahorita voy a medir la altura total para poder definir exactamente dónde va a quedar mi proyección y dentro de ese espacio tiene que quedar dibujada. Me voy a ir y voy a ver, ¿no hay una medida total de altura? No. Entonces me voy a ir sobre las medidas en vertical en uno de los lados. Entonces aquí tengo 2 y 1. ¿Sí? Y el siguiente dato vertical es este, en este lado, ¿verdad? Entonces tengo 2 y 1, 3 y 2, 5, ¿verdad? Entonces ya sé que la figura mide 5 de altura. Entonces yo vengo y traslado esos 5 aquí. Lo mido de abajo hacia arriba porque ya sé que el origen va a ser esta parte inferior de mi plano de proyecciones, ¿verdad? Entonces yo voy a medirlo de arriba, de abajo hacia arriba. Y esta es la altura. Se la voy a trasladar al perfil porque vemos que la figura es del mismo alto de los dos lados, le tiene el mismo alto total, pues. Entonces ya tengo planta que va a quedar en este espacio, elevación que va a quedar en este espacio y perfil derecho que va a quedar en este espacio. Ahora voy a ir a trasladar a cada una de las proyecciones sus planos de proyección. Vamos a empezar a trasladar planos a cada una de las proyecciones. Vamos a ver que cuando traslade los planos de planta, este lado es el ancho. Voy a trasladar todos los anchos que estén relacionados a elevación, porque elevación está aquí abajo y se los voy a llevar trasladados con líneas verticales hacia abajo. Y de este lado, los del perfil derecho, porque los voy a trasladar a través de este procedimiento con su línea 45 y después vertical hacia abajo, hacia el lado del perfil derecho. Voy entonces a trasladar ahorita nuestros planos a la proyección en planta. Voy a ver en mi proyección cuál es el primer plano que yo encuentro relacionado a planta. Ya los fuimos identificando, ¿verdad? Y entonces ahora lo voy a ver acá. De izquierda a derecha dice que tiene 3 en el ancho de elevación y 2 en el ancho de perfil. Entonces voy a medir 3 de izquierda a derecha, 3 en el ancho de elevación y de arriba hacia abajo voy a medir cuánto, dice 2. Entonces voy a medir aquí 2. Recuérdense que estoy trabajando con la escala 1 a 75. Y entonces voy a trasladar primero hacia elevación y después hacia perfil. Donde se tope con la de 45, traslado hacia abajo con una vertical. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces llevé aquí mi línea. Entonces aquí viene la medida de ancho. Eso es el primer plano. Aquí está el primer plano. Voy a ir al segundo plano. El segundo plano tiene esta forma. Vamos a ver en elevación qué anchos tiene. En esta parte final tiene 1. Ya lo tengo aquí marcado. Por el lado del frente, que es en la parte inferior aquí de nuestro cuadrado, me dice que tiene ¿cuánto? El ancho total es 4, pero aquí me está diciendo que aquí hay 1, aquí me está diciendo 2, quiere decir que aquí hay 1. Entonces tengo que medir
Ya tengo 1 aquí. Voy a medir de izquierda a derecha 1 acá. Y ese 1 lo voy a trasladar desde ahí arriba hacia elevación. ¿Sí? Entonces, esos son en el lado de elevación. Ahora en el lado de perfil, este plano tiene ¿cuánto? 2. ¿Sí? Pero aquí me están dando otra medida que es la referencia de este bocado que tiene aquí, este recorte que tiene, que es de 1. Entonces, lo tengo que medir ¿de dónde? Yo medí de aquí para acá 2, que son los de aquí, y hay otros 2 de aquí para acá. Entonces, tengo que medir 1 en esta parte, 1 hacia abajo. Medir 1. Hago mi puntito ahí muy discreto para que no se vea tanto y después cuando yo repase se pierda. Lo llevo sobre la horizontal y ahora donde se topa con la de 45 voy a llevarlo hacia abajo, hacia el lado del perfil. Entonces yo ya tengo medida para el primer plano y la medida aquí del segundo plano. Y tercer plano lo vemos aquí en 2 en elevación y en 1 de perfil. En 2 en elevación y 1 en perfil. Entonces ahí está. Lo siguiente que voy a hacer es identificar. Yo ya tengo aquí mi cuadriculado, ¿verdad?, de medidas para poder ubicar mis planos dentro de el espacio aquí para planta. Entonces voy a iniciar. ¿Cómo podemos nosotros identificar esos planos? Porque no le voy a poner número cuando lo dibuje. Y entonces recuérdense que en dibujo técnico es un lenguaje gráfico, ¿verdad?, con el que nosotros nos expresamos. Y entonces la persona que vea nuestro dibujo lo tiene que leer con referencia a lo que nosotros dibujamos. Entonces, para que a alguien se le haga muy fácil identificar la profundidad de los planos en cada una de las proyecciones, yo me voy a ayudar con mis lápices y con los tipos de líneas. Voy a tomar mi lápiz 2B en este caso y voy a hacer una línea muy oscura para identificar mi primer plano. Lo tenemos en el ancho de 3 en elevación, aquí en este ancho, y lo tenemos, perdón, sí, y en el ancho de perfil, aquí lo tenemos en ¿cuánto? En 2, ¿verdad? Y entonces yo lo que estoy haciendo aquí es hacer unas líneas muy oscuras con el 2B, de manera que queden muy bien marcadas. Este es el primer plano. Y entonces con esta línea tan oscura yo voy indicando la proximidad hacia dónde, hacia el ojo del observador. ¿Qué fue lo primero que vio el ojo del observador? Este plano. Y entonces lo hago con la línea más oscura. De ahí voy a ir degradando la tonalidad de las líneas para ir indicando la lejanía o la profundidad en la que están mis planos. El segundo plano está acá. Entonces yo ya no voy a usar 2B. Me voy a cambiar a la mina H. Y entonces me voy a ir acá. Con mucho cuidado voy a salir del rostro de la línea que dibujé ahí de 2B. Y voy a hacer aquí con el H. Y me voy a ir en la forma en la que tiene mi proyección, mi plano de proyecciones, ¿verdad? Entonces me voy a ir aquí y dibujo con el H. ¿Sí? Y entonces esta profundidad le está diciendo, este tipo de línea le está diciendo a quien vea, aquí la voy a sacar también, a rostro, ¿verdad? Porque la figura está plana, no tiene gradas, las superficies, ¿verdad?, son planas. Entonces
Aquí la estamos dibujando así. Y entonces aquí yo veo una diferencia entre este primer plano y este segundo plano que está en profundidad hacia más abajo. Y entonces ahora voy a cambiar y voy a dibujar con el 2H una tonalidad más baja en el plano. ¿Sí? Aquí la vamos a dibujar. Que 2H está más suave. Y entonces yo puedo identificar, este es el primer plano, este es el segundo plano y este es el tercer plano. Y cuando lo veo en la figura, este es el primer plano, acá, el segundo plano a una profundidad o a una altura más abajo, y el tercer plano lo vemos aquí adentro a una profundidad más baja. Bueno, ahí está entonces ya los 3 planos que van con mi proyección en planta. Lo siguiente que voy a hacer entonces es irme a mi proyección en elevación. Entonces voy a ir a ver acá, y aquí lo que tengo que identificar son las alturas, ¿verdad? Porque ya tengo los anchos que venían desde planta y ahora voy a dibujar las alturas. Voy a ir y voy a irme de abajo hacia arriba, ¿verdad? Porque estoy de la base, que es aquí la parte baja del plano de proyecciones, para arriba. Entonces voy a ir y voy a ver las verticales, yo ya las vi, qué alturas tienen, ¿verdad? Tiene 2, tiene 1, tiene 2, yo ya sé la altura total, pero yo ahora voy a dibujar el detalle de las alturas. 2, 1 y 2. ¿Ok? Entonces voy a medir de abajo hacia arriba. 2, 1 y pues 2 queda arriba, ¿verdad? Pues ahora voy a hacer las líneas, guías, y se las voy a trasladar a la proyección, al lado donde va a estar la proyección en perfil, ¿verdad? Porque esas alturas le van a servir a perfil. Entonces, ahora voy a definir planos, ¿sí? Ya no necesito, ya tengo anchos, ya tengo alturas. Voy a definir planos, y entonces el primer plano que veo para elevación es este, ¿verdad? Ya lo tenemos identificado, ya identificado con el número. Este es el primer plano. Está entonces a 2 y 1, a 1 hacia abajo, a 2 en ancho, a 1 en altura, a 1 en ancho y a 3. Y voy a hacer lo mismo que hice con la proyección en planta. Voy a tomar el 2B y voy a definir el plano, el primer plano, y lo tengo que dejar exactamente igual al primer plano de la otra proyección. No voy a dejar en una proyección más suavecito, más delgada las líneas, porque entonces se pierde la calidad de los planos, ¿verdad? Entonces aquí indico yo mi primer plano en elevación. Utilicé la mina 2B, ¿verdad? Y repaso muy bien mi plano. Ahí está. Ahora cambio y voy a la mina H. Yo tengo aquí en mi portaminas mina H y voy a ver cuál es el segundo plano. Viendo en profundidad es este, ¿verdad? Yo sé que tiene 2 de ancho y 1 de alto. Tiene 2 de ancho y 1 de alto. Entonces aquí obviamente está en el fondo de este. Entonces yo lo único que voy a hacer es completar aquí, ¿verdad? Y entonces aquí hay una diferencia entre este y este, ¿verdad? Yo ya sé que ahí está el segundo plano. Voy a mi mina 2H y voy a tomar el tercer plano que está aquí, que si lo vemos en profundidad está más lejos y tiene en ancho, en elevación, tiene 3 y tiene una altura de 2. Entonces tiene 3 aquí de ancho y 2 de altura. Entonces vengo y lo voy a definir. Entonces dijimos, y voy a salir a rostro de esta línea. Tiene 3 de ancho y tiene 2 de altura a partir del plano ahí. ¿Sí?
Y entonces aquí vemos cómo son los planos o cómo se ve la figura en la proyección de elevación. Así es como lo veo. Un plano, segundo plano y tercer plano. Muy bien. Entonces ahí está, proyección en elevación. Y ahora voy a dibujar la última, que sería la proyección en perfil derecho. Entonces aquí yo ya tengo en el espacio donde va a quedar la proyección, tengo anchos y tengo alturas definidas, y es solo definir y interpretar de aquí, de la figura en 3 dimensiones, a este plano de proyecciones, los planos de la proyección de perfil derecho. El primer plano de proyección está aquí en 4 de ancho y en 3 de altura, ¿verdad? Y lo vemos en macizo. Entonces está en 4 de ancho, que viene aquí, es el 4 de ancho, y en 3 de altura, que yo lo traigo aquí, y entonces yo ya sé dónde está. Y voy a utilizar la misma para definir planos, la misma mina, que sería 2B. Vamos a utilizar la misma mina, no importa que este plano, esta proyección tenga solo 2 planos. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. En 3 dimensiones vamos a ver 3 planos, pero aquí vamos a ver solamente 2. Ahí está, ¿verdad? Ese es el primer plano, que es este. Ahora voy a ir a dibujar el segundo plano. En el lado de perfil tiene un ancho de 2, que está aquí, ¿verdad? Está aquí, es este ancho. Y una altura de 2, que está aquí. Entonces me voy a ir al 2H y voy a marcar el ancho, que viene ¿dónde? En este ancho, ¿verdad? Ah, sí, aquí. Y aquí, ¿verdad? Voy saliendo ahí al rostro. Y aquí, ¿verdad? Entonces aquí está el primer plano, el segundo plano, ¿verdad? Primero y segundo. Ahora, si veo, tengo un tercer plano que está aquí. Pero si yo me doy cuenta, este tercer plano, cuando yo veo solo de este lado la figura, está oculto por este plano que es un macizo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo lo voy a dejar ahí perdido, porque ese plano existe. Entonces lo tengo que indicar. ¿Y cómo lo voy a indicar? Regresemos a alfabeto de líneas, y en alfabeto de líneas hay una línea que se llamaba línea de perfil oculto, que servía para indicar formas o aristas ocultas en cualquiera de las vistas, y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿En dónde está ese plano? Está en este lugar. ¿Y está en qué? En un ancho de 1 en perfil y una altura de 1, ¿verdad? Y si lo identificamos en planta, vamos a ver que está aquí. Un ancho de 1 aquí en perfil, lo vemos en planta, y una altura de 1, y aquí lo vemos en elevación. Entonces lo voy a seguir aquí y voy a dibujar líneas de perfil oculto, y vea que aquí ya tengo el cuadriculado, entonces no me es difícil dibujar mis líneas de perfil oculto, porque ya tengo el ancho indicado, y aquí tengo indicado la altura de la figura, de la parte del plano, y con mi línea de perfil oculto yo lo voy a indicar ahí. Acá no se ve, pues está oculto, pero existe, y entonces lo tengo que indicar. Entonces aquí ya tenemos dibujado planta, elevación y perfil. Ahora toca dibujar las líneas de acotado, y entonces para las líneas de acotado vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un espacio de 3, y entonces vamos a indicar nuestras líneas de acotado. Muy bien, ahora lo que nos queda sería terminar nuestras líneas de acotado y rotular el nombre de las proyecciones. Como dejamos aquí medio centímetro de separación entre la proyección y la primera línea de rotulado, vamos a hacer lo mismo para rotularle su nombre a planta. Medio centímetro hacia abajo voy a poner línea guía,
y medio centímetro hacia abajo que le voy a dar de altura, al igual que el rotulado que tiene las proyecciones aquí de elevación y de perfil, que le voy a dar aquí a planta. Bueno, así queda nuestro plano de proyecciones con nuestra proyección en planta, nuestra proyección en elevación, rotulada el nombre de cada una. En la parte de abajo vamos a ver que no se rotula por un lado, encima o arriba, se rotula exactamente abajo de cada una de las proyecciones su nombre, la escala con la que yo dibujé y las líneas de acotado que nos están dando la información de las medidas para cada una de las proyecciones. En este caso vamos a encontrar otro video donde se detalla la explicación de cómo trabajan y cómo se dibujan nuestras líneas de acotado. Espero que este video haya sido de su utilidad.